Tema: Ley de los senos y ley de los cosenos. Módulo 1, Unidad 2, Actividad 4. Identidades y leyes. Alumna: Leticia Toledo González. Docente en línea: Maestra en Ciencias Beatriz Alejandra Veloz Díaz. Iniciaremos por definir lo que son los triángulos oblicuángulos. Un triángulo oblicuángulo es aquel que no es recto en ninguno de sus ángulos, por lo que no se puede resolver directamente por el teorema de Pitágoras. Recordaremos el teorema de Pitágoras en actividades pasadas y recordaremos que también se caracterizaba por tener un ángulo recto. En este caso, en un triángulo oblicuángulo jamás existirá un ángulo recto. También cumple la propiedad de un triángulo, como es la suma de los ángulos internos es igual a 180. En el triángulo oblicuángulo se puede resolver mediante las leyes de los senos y los cosenos. Ley de los senos. La ley de los senos nos menciona que en todo triángulo los lados son proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos. Aquí podemos ver la fórmula y con colores establecer el ángulo y el lado opuesto. Tenemos que la razón de A es igual a el seno, es proporcional al seno de alfa. Esto es igual al lado B, proporcional al seno del ángulo beta. El lado C proporcional al seno del ángulo alfa. Gamma, perdón. Bueno, aquí me di a la tarea de retomar el problema que nos dejaron en las actividades para realizar la profesora y nos dice que utiliza la ley de los senos para resolver el siguiente triángulo con valores alfa igual a 48, gamma igual a 57 grados y B es igual a 47. Antes que nada tenemos que tener o tomar en cuenta que para resolver un problema y poder aplicar la ley de los senos, tenemos que considerar algunas características. Esta ley se aplicará solamente cuando tenemos como datos dos lados y un ángulo de ellos, o un lado y dos ángulos adyacentes, o sea que se encuentran próximos a él. En este caso nos dan como datos alfa y gamma, que son dos ángulos y un lado que es B. Pero como recordamos, una de las características del triángulo oblicuángulo es que la suma de sus ángulos internos suman 180 grados. Por lo tanto, al tener dos, nos falta un tercero y sabemos que la suma son 180 grados. Haciendo las operaciones respectivas, obtenemos que el ángulo faltante es igual a 75 grados. Por lo tanto, ahora ya tenemos dos datos o dos parejas de datos, ¿no? El ángulo y su respectivo lado. En este caso, beta y su lado C, B, que es igual a 47. Utilizamos la ley en este caso podemos utilizar las razones que son A, seno de A, y B, el lado B, seno de B. Sustituyendo valores, tenemos que A es nuestra incógnita entre seno de 48, que lo tenemos aquí en el vértice A, por el 47, que es nuestra pareja de datos que tenemos, el seno de 75, que lo encontramos, despejando A, tenemos que hacemos una multiplicación o cruzada, y tenemos que A es igual a 36.15. Entonces, no se nos debe de olvidar que para aplicar esta ley necesitamos conocer dos de sus lados y uno de sus ángulos, o un lado y dos ángulos adyacentes. Ley de cosenos. La ley de cosenos nos menciona que el cuadrado de un lado es igual
al cuadrado de sus dos, es igual a la sumatoria del cuadrado de sus dos lados contiguos menos el doble de esos dos lados por el coseno de C. Aquí ya nos define para encontrar el lado A, el lado B y el lado C, en base a sus respectivos ángulos. Si buscamos el lado A, tenemos que conocer el ángulo A, que es contrario o posterior. De igual forma me di a la tarea de poner el ejemplo que nos dio la maestra en la actividad y nos dice que utilizar la ley de los cosenos, aquí ya abiertamente nos dice que es utilizar la ley de los cosenos para resolver un triángulo con valores donde alfa es igual a 40, B es igual a 12 y C es igual con 7. Recordemos que también para cuando no nos den o no nos digan que utilizar ya sea ley de cosenos o ley de senos, tenemos que ver que sus características para utilizar la ley de los cosenos es conocer un lado, un ángulo y otro lado o los tres lados. Aquí conocemos dos lados y un ángulo. Entonces, por lo tanto, aplica la ley de los cosenos. Sustituyendo valores y en la fórmula directamente tenemos que A es igual a 8.01. Y bueno, mis referencias, gracias.